Bienvenido a su programa En Busca del Favor de Dios. Una vez más tenemos el gozo de parte de Dios de poder compartir contigo. Hoy tengo al pastor Jonathan Blanco. Amén. Pastor, gracias por acompañarnos y Gracias. juntos poder compartir con todos nuestros hermanos y amigos un mensaje que sin duda alguna te va a bendecir. Hoy vamos a estar refiriéndonos, pastor, acerca de un tema muy bonito, es el tema Si mi pueblo se humillare. Un texto que aparece en pantalla ahorita y del cual en ocasiones se habla mucho, pero a veces obviamos las circunstancias por las cuales este texto se origina. Claro. Y es el hecho de que Dios habla a Israel en montones de ocasiones, múltiples ocasiones, acerca de la necesidad de volverse a Él. Amén. Para esos momentos la nación de Israel se había apartado de Dios, a pesar de que habían visto muchas cosas buenas de parte de Dios. No solamente Dios los había sacado de la esclavitud, les había entregado una tierra que fluía leche y miel. Adicionalmente a todo esto, pastor, muchas promesas habían llegado a este pueblo, pero sus nuevas generaciones se empezaron a apartar de Dios. De ahí que Dios empieza a enviar o a levantar profetas y a enviarlos con un mensaje muy claro. El mensaje es: vuélvete a Dios. No le des la espalda a Dios. El mensaje es: arrepiéntete de tus malos caminos. El mensaje es tiempo de hacer algo que han dejado de hacer por mucho tiempo. Así es, apóstol. Y es muy interesante esto que usted plantea y que estamos viendo en este programa. Y es que hay algo interesante en esto, apóstol. Muchas veces nosotros como personas no pensamos que estamos haciendo las cosas mal. Más bien, cada una de las cosas que hacemos, tratamos de buscarle en la vida su justificante. Y al buscarle esta justificación, lo que estamos tratando de hacer es darle ese check de que lo que estoy haciendo, de alguna manera, no lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien. Ahora, aquí hay algo muy claro en lo que usted plantea en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que hay algo que están haciendo mal. Y muchas veces en ese caminar nosotros mismos damos esos pasos creyendo que está bien, pero no hacemos no nos detenemos para preguntarle al Señor: Señor, ¿lo que estoy haciendo está bien? Y entonces tiene que venir el Señor, así como usted lo decía en su palabra, por medio de los profetas, para indicarle al pueblo de Israel: un momento, hay cosas que se están haciendo mal. Recuerdo, ¿verdad? Por medio de la palabra, muchas veces que los profetas le decían al pueblo: deja tus baales, por ejemplo, ¿verdad? Porque el pueblo entonces estaba dejando de un lado la presencia del Señor que estaba ahí en medio de ellos, para darse cuenta o seguir otros dioses, que probablemente sea algo que en la actualidad nosotros estamos haciendo de manera inconsciente o muchas veces de manera consciente. Claro. Y ahí es donde Dios viene a decirle al pueblo, y muy claramente nos dice a nosotros en algún momento: si mi pueblo se humillare y dejare sus malos caminos. Qué interesante todo esto que estamos platicando, pastor. La palabra efectivamente dice: si mi pueblo se humillare. Es lo primero que aparece en ese texto. Lo segundo que aparece es: sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, significa de que para ese momento todavía la nación de Israel estaba invocando el nombre de Dios. Sí. O sea, que de alguna manera llegaban y decían: Dios, ayúdame, Dios, socórreme, Dios esto, Dios aquí, Dios allá, te necesito, todas estas cosas, ¿no? Pero resulta de que Dios no estaba escuchando la oración de ellos. O sea que, según la palabra de Dios, hay circunstancias bajo las cuales Dios no escucha la oración de una persona o de un pueblo, de una nación indistintamente. Dios no escucha porque ese pueblo sigue en sus propios caminos, en su propio, haciendo lo que realmente quieren. ¿Qué significa esto? De que Dios llama entonces a ese pueblo a humillarse. Y lo contradictorio o lo contrario a humillarse, más bien, pastor, es orgullo. Claro.
Por consiguiente, significa a su vez que esta nación de Israel estaba caminando en un orgullo gigantesco en su vida. Claro. Hoy día no estamos lejos de esas mismas condiciones. En ocasiones somos un pueblo muy orgulloso que pretendemos que Dios haga cosas como tratando de alguna manera, voy a utilizar esta palabra, de manipular a Dios. Creyendo que si yo puedo manipular al prójimo, a alguien cercano, también puedo manipular a Dios y que Dios va a hacer entonces lo que yo quiera porque estoy tratando de poner una carita de yo no fui delante de la presencia de Dios, cuando en realidad Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve, está muy claro de que esa es nuestra condición. La pregunta entonces, pastor, sería la siguiente: ¿qué pasa si nosotros seguimos en esa misma condición, con carita de que yo no fui, pero sabiendo de que estoy en una mala condición delante de los ojos de Dios, y no me arrepiento y no me humillo? Claro, el mismo verso 14 da la respuesta a eso, ¿verdad? Muchas veces pensamos que Dios tiene que respondernos a todo. Muchas veces creemos que por el único hecho o el simple hecho de que yo ya soy hijo de Dios, no importando los caminos en los que ande, ¿verdad? Pensamos que ya Dios tiene que responder. Y es muy claro este verso a partir de que Dios también da cuenta de nuestra condición de orgullo. El Señor es muy claro en muchas partes de la palabra del Señor cuando Dios tuvo que hablarle fuerte al pueblo o a alguna persona en específico, dando evidencia de que esta persona estaba en una condición plena de orgullo y que la única forma de que pudiese existir un acceso claro a Dios, de que Dios pudiese escuchar, volver su mirada a su pueblo, es solamente cuando el pueblo de verdad se arrepiente del camino que estaba llevando. Se arrepiente de este orgullo. Y como usted bien lo decía, apóstol, hay muchas cosas en la actualidad que nos hacen que nuestro orgullo salga con mucha facilidad. Y ahí es donde tenemos que entender de que para que Dios pueda de verdad escuchar nuestro clamor, atender a nuestro clamor, debemos de quebrantar ese orgullo y arrepentirnos de eso, porque al final eso es un pecado, es una condición de pecado. Y para eso necesitamos arrepentirnos, para que Dios tome atención de lo nuestro. Que lo que estamos hablando es que todos tenemos la necesidad de humillarnos delante de Dios. Amén. Porque todos, nosotros dos y todos los que nos están escuchando y mirando a través de este medio, debemos de aprender a reconocer que hay orgullo en nuestra vida y que Dios resiste al orgulloso, al altivo, y que ocupamos realmente aprender a caminar en la voluntad de Dios y no en nuestra voluntad. Amén. Que ocupamos aprender a hacer lo que Dios dice y no lo que nosotros queremos hacer, porque en tantas ocasiones somos dados a minimizar la palabra, a minimizar el mensaje de Dios y simplemente tomar lo que a nosotros nos parece y lo que no, pues lo hacemos a un lado meramente. Y ese no es el plan de Dios. Amén. El plan de Dios es que aprendamos a obedecer claramente la palabra de Dios tal y cual es, Amén. sin eliminar nada de ella y tampoco aumentando cosas, sino que seamos lo suficientemente humildes para reconocer cuál es nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Es la pregunta. Bueno, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué ocupamos hacer entonces? Bueno, la palabra dice entonces en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que debemos de humillarnos, venir delante de la presencia del Señor, pedir perdón, arrepentidos. Y la palabra arrepentimiento significa que tras un arrepentimiento dejo de hacer ese acto para empezar a generar frutos diferentes. Y esto va a traer un impacto en tu vida, en tu familia y en todas las personas que te rodean. Amén. Dios nos llama a humillarnos.
Que el Señor te bendiga de una manera sobreabundante y espéranos en el próximo programa En Busca del Favor de Dios. Bendiciones.